agradece su presencia dentro de esta serie de presentaciones literarias. Ahora daremos paso a la presentación de la Encuesta Nacional de Sociedad de la Información titulada La otra brecha digital, la sociedad de la información y el conocimiento. Para esto contamos con la presencia del maestro José Jaime Rivero, asesor jurídico de la mesa directiva del Senado de la República, quien será nuestro moderador durante esta presentación. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Julio Vicente Juárez Gamil y la doctora Isa Luna Pla, quienes son los autores de este tomo. Sin más preámbulos, para dar la bienvenida, yo cedo el uso de la palabra a el maestro José Jaime Rivero, asesor jurídico de la mesa directiva del Senado de la República. Muchísimas gracias, Josh. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para la presentación del libro La otra brecha digital, la sociedad de la información y el conocimiento, de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta ambiciosa colección de 26 tomos de, distintos ejercicios de encuestas de opinión sobre qué piensa y qué siente el mexicano respecto a tópicos tan disímiles como la educación, la religión, la ciencia y en esta ocasión el acceso a lo que ya conocemos como el mundo, la dimensión de lo digital. Sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Julio Vicente Juárez Gamil. Él es investigador de la UNAM, licenciado en Psicología por la misma casa de estudios, con maestría y doctorado en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Ha impartido cursos sobre Comunicación Política, Derecho Electoral, Investigación de Audiencias y Teoría de los Medios en el ITAM, la Ibero, la Facultad de Psicología y el posgrado de la UNAM. Y desde mayo del año 2015 se desempeña como asesor del consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Por favor, adelante, Julio. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, y no quiero extenderme mucho en esto, pero sin duda, sin la invitación de Julia Flores y su equipo de trabajo y toda la dedicación que le pusieron a este ambiciosísimo proyecto, pues no estaríamos aquí presentando hoy el libro que tanto Isa como yo tuvimos la oportunidad, el gusto y el placer de llevar a buen puerto. Déjenme nada más empezar diciendo por qué le pusimos la otra brecha digital. Todo el lenguaje, toda la narrativa de las nuevas tecnologías habla del futuro. Toda la narrativa de las tecnologías de la información y la comunicación hablan de la habilitación de capacidades, hablan de la integración, hablan del potencial, de lo que se puede hacer. La idea de contrastar esta narrativa, esta visión un poco optimista, este potencial gigantesco que presentan y ofrecen las redes, y llevarlo, las redes, la tecnología en general, y llevarlo a la opinión y a la manera en la cual las y los mexicanos que participaron en esta encuesta han construido este discurso, nos deja un sabor de boca bastante extraño, bastante paradójico, porque ellos no comparten esta visión en las tecnologías, en el uso de estas tecnologías, y ahí es donde viene esta brecha, no solamente en lo que casi todas las mediciones sobre acceso a tecnología como computadoras, conexiones a internet, banda ancha, que son, digamos, los indicadores duros de esa brecha digital, de esa primera brecha digital, la gente que no tiene acceso a eso. Nosotros encontramos otra brecha, que es incluso quien en este país, que sigue siendo un segmento bastante pequeño, tiene acceso a esas plataformas tecnológicas, hace muy poco con ellas. Hay un enorme desperdicio en ese potencial, en el uso, pero sobre todo, y eso es lo que nos preocupó más, en la percepción. La gente percibe que la tecnología está bien para chatear y hacer memes, pero que realmente no sirve para exigir a sus gobernantes o participar en gobierno o en política o incidir en los asuntos de su comunidad. Es decir, hay un distanciamiento gigantesco entre este conocimiento y entre el acceso
¿no?, a los fierros, a lo que generalmente se denomina como los fierros, ¿no?, las antenas, los cables, las máquinas, las tabletas, las computadoras, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, hago hincapié en ello porque fue motivo de una larga discusión que tuvimos, Isa y yo, que nos hizo, por supuesto, no solo pensar en un título, sino en imaginarnos y en tratar de imaginarnos cómo íbamos a contar esta historia, a la luz de todos los datos que teníamos. Y una manera inicial con la que intentamos, digamos, acomodar esta discusión fue al menos separar tres grandes discusiones asociadas con el uso de las tecnologías y de la sociedad de la información en general. Primero, el tema de los patrones de consumo mediático, es decir, qué hace la gente con estos medios, qué consume, qué medios consume, cómo los consume, qué cree en ellos, no cree en ellos, qué piensa de ellos. Tenemos muchos datos en nuestra presentación. De antemano les pido una disculpa que no me voy a detener a leer cada uno de los bullets que traemos en la presentación porque los voy a perder y nosotros también nos vamos a perder en un mar de porcentajes. Para eso está el libro y por supuesto también es un poco la invitación a que ustedes pues, lo puedan consultar ya con más calma y ir a lugares específicos en el texto en donde se pueden encontrar discusiones y detalles más particulares. Voy a seguir esa línea tratando de compartir, por supuesto, con Isa un segundo tema que era qué impacto tienen las nuevas tecnologías en la economía y en la potencialización de esas habilidades laborales, de capacitación, profesionales, que la tecnología narra en este futuro del cual ya hemos estado hablando en esta visión de lo que las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, la sociedad de la información aspira a tener como rasgo distintivo. Y por último, un tema también de la participación democrática, es decir, qué está haciendo y qué están haciendo estas plataformas, estas nuevas plataformas para habilitar esa discusión y facilitar que la gente no solamente dé likes o follows o retweets, sino que también se involucre en los asuntos públicos y tenga una incidencia directa en los procesos de decisiones que atañen, por supuesto, al interés general. Los datos que tenemos, repito, no son muy halagadores y vemos, sí, un distanciamiento bastante significativo. Y voy a ir con la primera diapositiva, en donde presentamos un poco, ilustramos un poco esta barrera. Este distanciamiento es una de las principales, ¿no?, estas habilidades tecnológicas es una de las tres principales causas de exclusión tecnológica en México. No es tener acceso a una computadora, no es poder llegar a una escuela rural y tener una pantalla digital conectada a internet, si eso milagrosamente llega a suceder en algún lugar de nuestro país, sino es saber qué hacer con ella. Y el gran problema aquí es que no sabemos qué hacer con la tecnología, ¿no? Nuestros mexicanos, nuestras mexicanas a quienes entrevistamos, lo que nos dicen es que la tecnología como tal le suena a celulares, le suena a lavadoras, le suena a automóviles, pero muy pocos lo perciben como un potenciador para encontrar trabajo o para poder trabajar o para poder participar en una discusión y en un comentario público sobre el interés de un evento político en particular, para movilizar a la sociedad en general. Lo perciben como un mecanismo de entretenimiento bastante atractivo, ¿no? Todos estos apps que ahora tienen los teléfonos inteligentes. Encontramos un dato interesante y perdón que me vaya distanciando un poco de lo que está aquí, pero también creo que es importante tenerlo a cuenta. La gente, no importa el nivel socioeconómico, hace un esfuerzo por tener teléfonos inteligentes, hoy cada vez son más baratos. La gente hace un esfuerzo por pagarse al menos el Android o el iPhone más barato del mercado y poder participar, no para derrocar al gobierno, ni para denunciar actos ilícitos, sino para poder chatear con su familia y abrir un grupo de WhatsApp y mandar memes y cotorrear el punto de la comida del domingo con la familia, o molestar a los amigos cuyo equipo fue eliminado de la liguilla. Es decir, el uso y la utilización sigue siendo todavía muy trivial, muy banal y por supuesto muy cotidiano, y no con esto quiero descalificar y decir que no estamos a la altura de lo que la sociedad de la información nos plantea. Más bien lo que quiero plantear es qué tipo de ciudadanos estamos dibujando con las políticas que han planteado el acceso a las tecnologías, en donde, muy parecido al símil que hacemos con el ciudadano empoderado que va y vota racionalmente, contrasta propuestas y toma una decisión, por supuesto, sopesada y deliberada. Sabemos muy bien que ese ciudadano es un ideal, esos ciudadanos no existen puramente, ¿no?
Y tampoco existen puramente estos ciudadanos empoderados tecnológicamente que usan todas estas herramientas y las llevan, digamos, a su máximo potencial. Vamos a ver la siguiente, por favor. Hay algo interesante. La gente sigue, por ejemplo, en el caso de los periódicos, prefiriendo medios impresos a medios digitales. Se habla mucho de la crisis de los periódicos, de que los periódicos cada vez venden más. Esa crisis no es tanto un tema de ventas y de circulante, sino es un tema, por supuesto, de anunciantes, ¿no? Porque los anunciantes están llevándose sus pesos, sus centavos a otras plataformas, porque hay públicos ahí que son más atractivos para las estrategias de mercado de muchos de estos, digamos, públicos. Lo que sí está sucediendo es que los medios de comunicación, sobre todo los impresos, cada vez son más vulnerables frente a la televisión, y eso es uno de los grandes datos que encontramos también en nuestro estudio. La televisión es el canal preferido y sigue siendo el canal preferido, por supuesto estoy hablando de la televisión abierta, no se lo digan a las televisoras, pero sigue siendo todavía hoy el canal preferido de consulta y de información, con una enorme paradoja. La gente consulta la televisión recurrentemente más que internet y más que medios impresos y más que la radio inclusive para obtener información en general, pero es el medio al que menos le cree, y ahí hay una de las primeras paradojas que encontramos en nuestro estudio. Es el medio más popular, pero es el medio menos creíble en términos de lo que se presenta en esa información. Vemos la siguiente, por favor, y repito la disculpa que les mencionaba, no voy a leer todos los datos que están en todas, no piensen que ya se me fue la onda y yo tengo una presentación distinta, estamos viendo lo mismo, simplemente quiero darle un poco de fluidez a nuestra presentación para que también Isa, ahora que tome la batuta, pueda meterse a los otros temas que ya mencionaba. ¿Y qué hace la gente con la televisión? Se divierte. O ve un programa, y esas son las respuestas abiertas. Es decir, la gente lo que hace es literalmente pasar el tiempo. La televisión no es un medio de empoderamiento en esta dualidad sociedad de la información, sociedad del conocimiento, que habilite o que concrete ese conocimiento. Lo que está haciendo la televisión es simplemente ofrecer un espacio de entretenimiento, es un pasatiempo. Aunque mucha gente todavía diga que el 75% de nuestros entrevistados sigue utilizando la televisión para informarse. Vamos a ver la siguiente, por favor. En esta falta de credibilidad, la gente sigue creyendo más en lo que dice su familia, en lo que escucha entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, que en lo que aparece en la televisión. Ya decía yo que hay un castigo a la televisión por esta falta de credibilidad percibida en lo que se presenta. Mucha gente incluso dice que la televisión, y parte de la idea de que los medios de comunicación parten información que está controlada por el gobierno, eso nos sorprendió muchísimo. La gente dice, hay un porcentaje, no sé si está aquí en la pantalla, creo que está en otra de las diapositivas, en donde dice que la mayoría de la información que se nos presenta, y la gente afirma y está de acuerdo con esa afirmación, está controlada por el gobierno. Es decir, hay una especie de consentimiento a ese control. Es como acostumbrarnos a ver, sí, no, hay un maltrato informativo y podemos vivir con él, pues sabemos que es así. La que sigue, por favor. A esto es a lo que me refería, estas dos paradojas, y resalto la primera porque ya la mencioné, ¿no? La televisión es un medio muy consultado, poco confiable. La otra es que mexicanas y mexicanos, ese 61%, esa información perciben que está siendo manipulada. 6 de cada 10 personas perciben que la información que se presenta, es decir, esto sería un escándalo en cualquier otro país democrático con un orden, digamos, de recreación democrática calendarizado, rutinario, cotidiano, como el nuestro, a pesar de todos los asegúnes, y sin embargo, no, parecería que pues esto es parte de nuestra cotidianidad, de una normalidad informativa. Vemos la que sigue, por favor. Hay una tercera paradoja que quiero resaltar aquí. El 41% de los mexicanos considera que los medios de comunicación tienen una influencia positiva en la educación de los niños. Es decir, la televisión, ¿no?, de acuerdo con los clásicos del estudio de la aculturación, George Gebner y muchos de los estudiosos de la televisión en los 70s y en los 80s, que decían que la televisión impone una dieta cultural carente, digamos, de sustancia,
a pesar de esos hallazgos y de lo que cualquiera de ustedes en su experiencia subjetiva pueda opinar acerca de la calidad de los contenidos que hay en la televisión, 4 de 10 personas piensan que la televisión es un medio de comunicación que permite educar a la niñez. Es decir, esta idea del niño que está haciendo la tarea frente a la televisión, ¿no? Parecería seguir vigente hoy con el paro cardíaco que nos pueda dar pensar en esa imagen en términos de lo que le está uno haciendo a los niños, poniéndolos a convivir a tan temprana edad con este medio de comunicación. Aunque sí, 7 de cada 10 piensa que los padres deben de supervisar este contenido. Siempre que veo esta cifra me acuerdo de un alumno en una clase que doy en la Facultad de Psicología sobre análisis del discurso. Yo siempre con la idea de que, porque todos los estudios acerca de acompañamiento televisivo dicen que los padres deben de acompañar a los niños a ver la televisión y explicarles muchas de las cosas que están sucediendo ahí. Por supuesto, esta idea parte de la premisa de que los padres tienen el sentido común necesario para hacer este acompañamiento. Cuando una vez uno de mis alumnos me dijo, sí, pero yo creo que no, profesor, yo creo que los niños deberían de ver la tele solos. Y yo, ¿por qué dices eso? Pues porque mi tío, a mi primo, cada vez que se sientan a ver caricaturas, le dice, sí, mira, como ese tienes que pegarle tú a los demás, y como ese tienes que ser el más grande, y el más fuerte, y el más gandalla. Y por supuesto yo me fui de espaldas, pues tiene toda la razón. Es decir, uno parte de la premisa que los padres, madres, estamos capacitados, tíos, adultos, para hacer este acompañamiento televisivo, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? No estoy diciendo que pongan a sus hijos a ver la televisión solos, solamente les cuento esto como para atemperar un poco esta afirmación. Vamos a ver la que sigue, por favor. Aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención. Yo he realizado muchos estudios en la universidad sobre una cosa que se llama productos integrados. Productos integrados, seguramente si ustedes han visto una telenovela o un noticiero o un programa de estilo de vida, han notado la recurrente presentación de marcas y servicios adentro de los contenidos de los programas, tanto en referencias visuales concretas como zooms, paneos, menciones incluso acerca de los productos y sus beneficios. Eso se llama producto integrado. Hay un contratante, hay un anunciante que paga porque su producto sea el que la actriz en la telenovela tome, o la leche, o el refresco, o la pomada, etcétera, etcétera. Esa presentación no tiene una regulación particular y ha sido un robo en despoblado, déjenme decirlo así. El aumento es del 300 al 400% en términos del número de productos integrados que vemos hoy a comparación de hace 10 años. Las televisoras han encontrado un modelo de negocio muy jugoso porque todo lo que ya no están vendiendo en televisión, en el bloque comercial, lo están metiendo adentro de los contenidos. 51%, es decir, la mitad de nuestros entrevistados no ve un problema con eso. Es decir, no percibe un problema con que una actriz o dos comentaristas en un programa de televisión hagan referencia a las bondades de un jugo o a la propiedad fantástica de un refresco frente a otro tipo de productos. Es decir, hay una especie de costumbre televisiva en esta dieta cultural en donde no se perciben claroscuros. La gente no señala y dice, oigan, eso no está bien, eso está raro, ¿por qué interrumpen? ¿Por qué producen literalmente contenidos para vender cosas, ¿no? Cuando debería de ser al revés, ¿no? Aunque muchos de estos entrevistados también reconocen que hay más publicidad ahora que antes, ¿no? No es que lo vean como un problema, pero al menos reconocen que esto existe. Vemos la siguiente, por favor. Y ahí sí le paso la estafeta a mi colega. Para presentar a la otra coautora de este estudio, es la doctora Isa Luna Pla. Ella es coordinadora del área de Derecho a la Información en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se ha especializado en temas de medios de comunicación, democracia, libertad de expresión y libertad de información, y sus libros más recientes son Movimiento Social del Derecho de Acceso a la Información en México y Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y el Secreto Fiscal, Desafíos en México, del Instituto, editado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales. Por favor, Isa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, y yo igualmente agradezco a la doctora Julia Flores por la oportunidad de participar en este extraordinario proyecto. Estando aquí, pues no podemos dejar de recordar la reforma de telecomunicaciones y competencia que justamente se aprobó en el 2013
2013 en este Senado, y pues fue interesante esa reforma porque justamente introdujo en el artículo 6º constitucional un término que pues yo creo que todavía no se sabe exactamente cómo se va a poder definir. Dice el artículo 6º constitucional: el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Y qué es esto y cómo lo vamos a poder medir? Para el 2013, el 14, el 15, el 16 todavía no se quieren generar en la política pública los estándares y los criterios para medirlo. ¿Por qué? Pues porque los términos son muy amplios y pueden ser un poco indeterminados. Por ejemplo, teóricamente, la idea de una sociedad del conocimiento se caracteriza por tener un alto valor agregado en la producción facilitada por el conocimiento. Eso es una sociedad donde las personas pueden desarrollar riqueza a partir de la tecnología del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, es la sociedad en la que existen los hackers, existe un buen negocio para patentar tecnología, y la gente puede vivir de eso. Pues nada más alejado de eso nos demuestra esta encuesta a varios años ya de la reforma constitucional al artículo 6º, en donde se supone que el Estado nos tendría que garantizar llegar hasta ese lugar, hasta ese Wonderland, ¿no? Particularmente en esta sección, el desarrollo económico, vemos que pues justamente la gente, las personas, las mexicanas, los mexicanos tienen muchos aparatos con los que cuentan dentro de sus viviendas y todavía cuentan en algunos casos con los libros. Sin embargo, el 47.7% contestó que poseen un celular común, mientras que solamente el 27.1% posee un smartphone, y esto se ha incrementado desde el 2013. Uno de los objetivos de la reforma constitucional fue incrementar el acceso o los puntos de acceso que tienen las mexicanas y los mexicanos a la tecnología, y en aquel entonces solo había o se reportaba un 14% de personas que usaban el smartphone. Ahora tenemos un 27%, es decir, esta población sí está incrementando, pero claramente, como nos decía el doctor Julio, no es un incremento necesariamente que nos lleve a una sociedad del conocimiento, y ahí está el quid del problema, ¿no? Ese porcentaje, además, las mexicanas declararon que en el caso de los usos de las computadoras, pues casi la mitad de los mexicanas y mexicanos declararon que no hacen uso de una computadora. Esto es pues, importante, porque se supone que en una sociedad de la información y del conocimiento, pues las personas viven de la computadora, ¿no? Es inseparable para nosotras. Sin embargo, pues en esta sociedad mexicana actual del 2015 al 2016, esto no es una realidad. Las computadoras las dedican primordialmente al uso de su comunicación, para comunicarse con familiares, amigos, y estando en un segundo lugar, navegar en Internet, ¿no? Solamente el 39.1% de los encuestados declaró que descarga programas de su computadora directamente del Internet, no consume, no hace transacciones económicas todavía ampliamente por Internet, dado que no confía en el medio de una manera estable. La sociedad de la información es débil, por lo tanto, pues porque se revisa que su acceso a Internet es un 54%. Para el año de la reforma, en el 2013, esta penetración del Internet estaba por abajo de los 30%, entonces sí hay un incremento del acceso al Internet, pero no es un uso que pueda llevar a un enriquecimiento económico de las personas. El Internet, pues generalmente lo consumen los mexicanos o tienen acceso a él en su casa, el 75% nos contestó eso, y el 49% de los que tienen Internet y que además tienen teléfonos móviles, pues lo usan en ese teléfono móvil. No más del 56.6% de los mexicanos y mexicanas se conectan diariamente a Internet, y esto es muy importante, porque es una cifra que nos da a Julio y a mí el pie para interpretar que las mexicanas y mexicanos
no están encontrando una utilidad en la tecnología. Y este es el punto que se subraya para las políticas públicas, ¿no? O sea, cuando las personas no encuentran un beneficio directo y un uso en su vida cotidiana, pues no lo utilizan diariamente, ¿no? Lo pueden usar diariamente para comunicarse, pero no para buscar información, como por ejemplo para saber si ese día pueden salir a la calle y no va a haber una marcha, o para saber efectivamente si ese día se sienten con un dolor de cabeza y pueden investigar dónde está la farmacia más cerca, o pueden conocer dónde está un centro de salud. En fin, no utilizan eso para sus problemas cotidianos en los cuales podríamos encontrar un impacto en la calidad. Y por eso es tan difícil crear indicadores de medición en esta materia, porque el impacto de la tecnología en la vida de las mexicanas y los mexicanos pasa necesariamente por sus necesidades, no solo las comunicativas, pasa por sus necesidades primarias, por mejorar su calidad de vida. En la siguiente, el Internet, decíamos, no es una herramienta laboral indispensable para las mexicanas y mexicanos actualmente en la sociedad de conocimiento, pues ya que más de la mitad de la población asegura no hacer uso del Internet para su trabajo. Todavía hay muchos trabajos que no lo hacen. Y esto es triste para también quienes quieren ensanchar o hacer más amplias sus redes laborales, porque justamente, por ejemplo, aquellos que están en el sector de servicios, un plomero, un carpintero, pues podrían usar el Internet para atraer a muchas más clientelas o hacerse de redes económicas más amplias, ¿no? que le puedan retribuir. El mexicano actual no ve en el Internet ahí un beneficio tampoco. Solamente el 30.9% de los encuestados declaró que ha empleado alguna vez en su vida el Internet para buscar trabajo. Y esto también no solo tiene que ver con cómo la gente está percibiendo el Internet, sino también cuáles son las fuentes de información que tenemos en México para poder acceder a empleos. Es decir, y conocer las vacantes, ¿no? Las políticas públicas tienen todo que ver en esto. Si las políticas no ofrecen una información fácil, por ejemplo, para programas de bolsas de trabajo, si no ofrecen información para orientar de cómo presentar un currículum vitae, entonces pues las personas no están capacitadas para poder acercarse a esa información, ¿no? Si uno entra a la Secretaría del Trabajo, pues ve enormes bolsas de trabajo, pero no hay facilidad para conocer esa información, es muy inaccesible esa información, incluso para los que tenemos doctorado. Entonces, esto va de la mano con una política integral de la disponibilidad de la información para que la gente pueda encontrar ese uso importante. Y finalmente, pues la sociedad mexicana usa primordialmente para estar informada, pues el Google. El 77% nos dijo que hacían búsquedas en Google para estar informados. Entonces, señoras y señores senadores, qué bueno que estamos aprobando estas leyes de transparencia que tienen cientos y cientos de miles de obligaciones de transparencia, y qué bueno que el INAI está haciendo un extraordinario portal de transparencia con cientos y cientos de miles de pesos y millones de pesos gastados. Pero ¿qué creen? La gente, si va a entrar a esa información, que va a ser muy poca por lo que nos dice nuestra encuesta, lo va a entrar por Google, ¿no? Lo va a encontrar ahí en Google. Digamos que esa es su forma de buscarlo. En la siguiente, por favor. El crecimiento y la debilidad de las redes sociales. Nos dijo las encuestadas y encuestados que el 92.9% pues tenían redes o contaban con Facebook, el 56.8% tiene una cuenta en Google y solo el 14% en Twitter. Entonces Twitter todavía tiene una penetración limitada en México, en los usuarios mexicanos. También el 86.9% de los encuestados declaró que emplea las redes sociales principalmente para compartir fotos, videos, publicar y compartir los famosos memes. Eso está aprobado en nuestra encuesta también. Y el INEGI lo ha aprobado en diversas encuestas en años anteriores.
Pero estas redes sociales, y este es un punto importante, se han convertido también en fuentes de información. Es decir, los mexicanos y mexicanas entramos a consumir noticias o nos enteramos de cosas a través de nuestras redes sociales, ¿no? El ejemplo más básico, en la Ciudad de México, pues el No Circula nos lo ponen nuestras amigas en el chat, ¿no? Y acuérdense, ahí les va, ¿no? Ahí es en donde nos enteramos. O alguien en el Facebook pone una nota importante de algún periódico y la refiere. Y esto es útil para quienes están diseñando políticas de comunicación social, por ejemplo, el canal del Congreso, y lo hemos propuesto en el mismo seno del Consejo Consultivo en el que soy miembro, pues que tiene que estar la información no solo disponible en la vía tradicional de la televisión, sino tiene que estar en esas redes sociales, porque ahí es en donde las están consumiendo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hemos hecho en México para promover y mejorar esas habilidades cognitivas y capacidades tecnológicas? La teoría muy ochentera, muy ochentera, y más 70s, de las tecnologías de la información y la sociedad de la información, pensaba que las personas iban a estar adentro de una sociedad de la información siempre y cuando tuvieran el acceso a la tecnología. Y en cuanto ellos tuvieran una computadora enfrente, ellas iban a saber cómo manejarla y estar dentro de una sociedad de información y dentro de una sociedad del conocimiento. Y eso ha quedado superado desde hace muchos años. Las políticas públicas ya no pueden estar enfocadas a solamente llevarles la electricidad y una computadora y dejárselas en el centro del pueblo para que ellas y ellos hagan lo que se les ocurra con eso, ¿no? Tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con capacidades y cognitivas y capacidades tecnológicas. El 39% de la población mexicana nos dijo que sí sabe utilizar las computadoras, y hay una confianza del 52% de que piensan que son buenos o son regulares en el manejo de esas computadoras. Es decir, parece que nuestra población no está tan insegura frente a la tecnología, o por lo menos la mitad de ella no, pero es grave que la otra mitad sí lo esté. El 69% de las mexicanas y mexicanos declaró que el manejo que tienen de Internet es relativamente bueno, pero pues como acabamos de ver, es bueno para comunicarse y es bueno para buscar en dónde van a estar los conciertos, o es bueno para encontrar algunas cosas, pero no es bueno para solucionar su vida o encontrar trabajo o mejorar su calidad económica. En la siguiente, entonces, pues hay un reto enorme en nuestra encuesta apunta a que hay un reto enorme en la materia de capacitación y habilidades. Ahora, en cuanto a la democracia participativa, esta encuesta midió también esa información, y nos interesó sobre todo entender cómo estaba informada las personas, porque ustedes y yo sabemos que tradicionalmente la teoría de la democracia es, pues, la democracia funciona cuando hay información y cuando hay una ciudadanía que está informada, ¿no? Entonces eso les preguntamos. Sin embargo, pues la verdad los resultados son tristísimos, porque la mitad de los encuestados considera que la sociedad está algo informada, pero realmente menos de la mitad declaró que ocasionalmente discuten estos temas en la casa, es decir, la información no baja a sus círculos sociales o sus micromundos, como dice la teoría, más íntimos. El 29% admite discutirlo muy pocas veces y solamente un día se acostumbra a platicar lo que vio y a socializar el conocimiento que adquirió en los medios informativos. La siguiente, por favor. El uso de los medios de comunicación en democracia, pues tenemos principalmente que el Internet está destinado a platicar en línea, por lo tanto no es el Internet el medio que nos va a llevar a la democracia o que nos va a impulsar hacia ese lado, porque incluso cuando preguntamos sobre su uso de las redes sociales para ir a una marcha o para convocarse a, como decía el doctor, a derrocar un gobierno, pues tampoco están usando esa tecnología para esos fines. Solamente 10% declaró haber empleado Internet para enterarse sobre diversos eventos. Dentro de ellos, el 79% son relacionados con fiestas y reuniones privadas. O sea, la gente no se entera por esas vías para asistir a marchas o a convocatorias públicas que tienen que ver con la manifestación y la participación ciudadana. En la siguiente, por favor.
La calidad de los contenidos de los medios, en términos generales, se considera que los contenidos que ofrecen los medios de comunicación es regular, ¿no? No hay una satisfacción de los mexicanos y mexicanas, y esta es una información muy útil, por ejemplo, para el órgano regulador en esta materia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y para la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de regular la calidad de los contenidos también. El 63.1% de los encuestados está relativamente de acuerdo con la idea de que los medios difunden información que conviene al gobierno. Esto es algo que ya exponía mi colega. Y el 38% está relativamente desacuerdo en que los medios manejan la información completa y explican todos los hechos de manera clara. Entonces, saben que están consumiendo medios con una información muy eficiente. Hay preguntas dentro de esta encuesta sobre la violencia de los medios, en los medios de comunicación. Creen que las imágenes, el 42% de la población muestran el país pues de una manera positiva. Sin embargo, el 67% declara que la violencia presentada actualmente en los medios es mayor que antes. Entonces perciben que hay más violencia en los medios de comunicación, más violencia en esa información, y eso pues podría usarse para hacer un análisis si efectivamente corresponde a la realidad o no lo corresponde, ¿no? El siguiente, por favor. La participación ciudadana, el 24.9% nos dijo que consideran que los medios ofrecen un espacio para distintas posturas políticas. Es decir, nuestra reforma importantísima en telecomunicaciones y en radiodifusión justamente traía como una de las ofertas fundamentales garantizar como un valor supremo de la radiodifusión y del aprovechamiento del espectro radioeléctrico la pluralidad. Y los mexicanas y mexicanos no están apreciando esa pluralidad porque no la ven, es decir, no ven efectivamente que eso esté sucediendo en los medios de comunicación. Esto es una llamada de atención seria a las autoridades que promueven la calidad de los contenidos, ¿no? Porque la pluralidad tendría que estar de verdad insertada en los medios de comunicación como un valor que viene desde el mandato legal a partir de la Ley Federal de Radiodifusión. Solamente el 15% de los encuestados considera estar muy de acuerdo con que los medios ayuden a entender sobre políticas, y mientras que el 33% considera estar alto de acuerdo. Entonces, bueno, al no encontrar tampoco una oferta de información muy confiable, ni tampoco puntos de vista plurales, pues como decía el doctor Julio Juárez, la sociedad se informa solamente por otras vías y usa la televisión o los medios tradicionales para divertirse o entretenerse. El uso de Internet en las instituciones públicas. Solamente el 25% de los usuarios que usan Internet, es decir, menos de la mitad de la población en México usa Internet. Y de esa mitad de la población, solamente el 25% alguna vez han buscado información en las páginas de gobierno. Y nosotros encontramos que así como hay una desconfianza de las fuentes de la información, de la televisión y la radio, hay una desconfianza de las fuentes de información pública, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de credibilidad de las instituciones públicas son muy bajos y por lo tanto, pues no van a creer en la información que ellas y ellos pongan. Ese es un gran desafío para todos los que están pensando en políticas de gobierno abierto, en subir a sus páginas de Internet extraordinarios cantidades de información en plataformas multimillonarias, pues sí, pero el problema no es que la información no esté disponible, nuevamente. Regresamos al argumento de los 70s, el problema es la confianza, ¿quién la va a consultar, ¿no? El 74% nos dijo que no emplean Internet para consultar información de alguna institución de gobierno. La siguiente, sobre libertad de expresión preguntamos si la población creía en los medios como espacios de apertura de opiniones. La mitad más o menos de la población nos dijo que sí, pero un 9%, que es todavía alto, desconoce si de verdad existen estos espacios en los medios en donde se puede ejercer la libertad de expresión.
Esto nos dice de que nuestros medios de comunicación pues no son medios democratizados, es decir, no tienen el acceso a que las audiencias puedan interponer también y manifestar sus opiniones, ¿no? Más adelante sería bueno saber si algunas personas han usado el recurso de los defensores de la radio y la televisión para acceder a y ejercer su derecho a la libertad de expresión. La siguiente, por favor. El 33% considera que las nuevas tecnologías de Internet y las redes promueven que la gente se solidarice con causas de otros ciudadanos, pero todavía no es un uso muy frecuente. Y los encuestados consideran que las nuevas tecnologías alientan la participación de la gente en temas de política. Muy poquitas, una población muy baja piensa que esto es así, y el 30% dice que esto es afirmativo en solamente cierta parte, es decir, no necesariamente los mexicanos piensan que esto funciona el Internet funciona para la participación ciudadana, porque no le han encontrado el beneficio a ello. Sobre la privacidad de las personas, el 37% nos dijo que se sentían algo inseguros al publicar información en Internet, pero el 15% se sentía bastante seguro. Bueno, y el 4.9% nos dijo que no se sentía nada seguro. Pues este es un reto para todas las políticas de privacidad. Claramente, pues la gente le gusta compartir dónde está, qué está haciendo y con quién está y qué está comiendo, y eso pues nos hace más vulnerables a ataques cibernéticos o más vulnerables a violaciones de datos personales. Esta sería una materia interesante incluso para el Instituto Nacional de Transparencia. Y bueno, nosotros tenemos muchas conclusiones. Yo concluyo con alguna idea y luego le regreso la palabra a mi colega para dar algunas conclusiones. Me parece que ya estamos en México en una posición en donde no podemos estar legislando sin la información correcta de cómo está nuestra población. No podemos estar diseñando políticas públicas como la Estrategia Nacional Digital, que no tiene indicadores para medir el avance de estas metas, que son altísimas, ¿no? No podemos seguir pensando en que frases grandilocuentes en nuestra Constitución, puestas en letras de oro, como la inclusión de los mexicanos y mexicanas a la sociedad de la información, ya solamente por eso pues nos va a llevar a mejores niveles en la OSD y en listas importantes que nos interesa estar. Este tipo de investigaciones tienen que servir para hacer política pública, y aquí hay muchos datos que pueden servir para entender perfectamente que lo que hay que fortalecer es a las personas, a los individuos, en la manera en la que pueden aprovechar estas tecnologías, y no fortalecer a las industrias y a los intereses privados para poder fortalecer telecomunicaciones e Internet. Muchas gracias. Gracias. Me voy a saltar estas conclusiones. Digo, están ahí, por supuesto, cada una es pertinente. Yo quiero hacer dos reflexiones nada más para cerrar. Primero, citando a Manuel Castells decía: la tecnología no modifica estructuras sociales. Son las estructuras sociales las que modifican la tecnología. Es decir, Facebook no inventó la presunción y la aspiración y el chisme. Eso ya es preexistente a la manera en la cual los seres humanos nos relacionamos. Twitter no inventó la descalificación, la burla, la crítica o la conversación. Esas son condiciones preexistentes a la manera en la cual una sociedad se articula. Por supuesto que estas redes habilitan esos espacios y esos foros y les dan un cauce y les aplican o les imprimen un lenguaje determinado, porque la tecnología es un lenguaje. De lo que hemos estado hablando aquí, televisión, radio, celulares, tabletas, computadoras, son lenguajes, y los programadores hablan en esos términos y uno siempre piensa, bueno, ¿de qué están hablando estos cuates? Pues ya es una computadora. Son lenguajes, son formas de decir las cosas. ¿Qué es lo que encontramos? Y ese es el segundo punto. Este es un problema relativamente nuevo, es decir, muchos de los libros de esta misma colección traen a discusión temas profundamente añejos: desnutrición,
pobreza, marginación, inequidad de género. Es decir, son problemas que hemos venido discutiendo en este país 100, 200, 300 años, literalmente. El problema de las nuevas tecnologías, valga la redundancia, es un problema nuevo, pero no solamente es un problema nuevo que se añade a una lista de problemas, sino es un problema que se presenta en donde había una oportunidad, y no estoy tirando la toalla diciendo, no, pues esto ya valió, no, la teníamos, la dejamos ir, pues ni modo, ¿no? Pero hay una oportunidad. Las redes sociales, los espacios de información, esta sociedad de la información, lo que construye es precisamente eso, es una ventana, es una oportunidad, algo que nos permite, ¿no?, subirnos a ese trenecito y llegar a otro lugar, a otro destino. Y sin embargo no nos hemos subido a eso todavía. Todavía estamos dándole vueltas, viéndole las ruedas, analizando y por supuesto haciendo un uso ínfimo del potencial que esto ofrece. Nunca antes la humanidad, no voy a ser yo mismo grandilocuente, nunca antes en la sociedad mexicana se tenía acceso a tanta información, a tantas bases de datos. Hoy prácticamente todas las dependencias de gobierno ofrecen toda esta información, está ahí, unas con portales más amigables, otras con portales menos amigables, pero esa información está ahí y sin embargo no estamos usando esa información. Nada más voy a poner el ejemplo del debate y la discusión pública que se ha dado en las 14 campañas electorales que concluyen el 5 de junio, el día de la elección. Es decir, que de todo ese cúmulo de información está sirviendo y está nutriendo, más allá de las conversaciones telefónicas que son hoy el orden del día en las estrategias de campaña, más allá de las infiltraciones telefónicas, ¿qué otra información está nutriendo el debate público y la deliberación pública? Para poner un ejemplo concreto de este distanciamiento. Y por supuesto nos deja un poco esta desazón, esta sensación de que esto por supuesto tiene que mejorar y que si nos tardamos, ahí sí yo estoy convencido, vamos a perder este tren. Porque cuando nosotros empecemos a hablar de estas habilidades tecnológicas, en otros países van a estar hablando de unas tecnologías que aquí, por supuesto, no van a tener esa penetración y que vamos a seguir entendiendo con esa concepción de los 60s, de los 70s, ¿no?, qué es la comunicación, qué es la información, qué es la difusión y, por supuesto, qué es el conocimiento. Y con eso, una disculpa por terminar en esa nota un poco desanimadora, pero bueno, pues es un poco lo que nos deja el libro y nos dejó hacer este trabajo fantástico. Yo le agradezco muchísimo a Isa el tiempo y la colaboración y el enriquecimiento, por supuesto, de haber podido participar en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pasamos a la etapa, digamos, del foro donde ahora les toca a ustedes opinar y obviamente preguntarle aquí a nuestros ponentes. Y bueno, yo quiero adelantar una pequeña pregunta. Generalmente a nivel internacional buena parte de los debates giran alrededor de qué tan libre es la sociedad de la información y qué tan libre es la sociedad del conocimiento. Qué tan abierto es realmente ese conocimiento o qué tan cerrados se están convirtiendo los canales para acceder al conocimiento, desde barreras como suscripciones, costos, membresías, etcétera, para acceder a cierto tipo de conocimiento o al conocimiento de cierto nivel, como desde lo que sucede ya en países como en el Medio Oriente, África, incluso en Europa misma, donde los propios estados ya están regulando el flujo de esa información y censurando plataformas como Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan libre o qué tan abierto pudieron apreciar eso en su encuesta, o si las propias limitaciones del alfabetismo digital en México han ido regulando esas cuestiones? Y bueno, si quieren, váyanlo sopesando y les damos la palabra acá a nuestro público. Buenos días. Bueno, yo primero que nada felicitarlos por su presentación y por su preparación. Y bueno, yo más que pregunta, mi conclusión es que no es que haya mala calidad de información, al contrario, creo que hay muchísima. Lo que falta es la calidad de las preguntas, porque incluso ya se hicieron las leyes para acceder a la información y falta que los ciudadanos nos preparemos y preguntemos lo adecuado para exigir, bueno, lo que cada quien pretenda o necesite. Gracias.
Muchas gracias, soy Luz María Alvarado y yo quisiera preguntarles, bueno, primero ver que sí es un gran reto esto que arroja el estudio, pero que nos da mucha luz también para poder hacer algo. A mí lo que me preocuparía mucho en toda esta reforma educativa que tantos problemas ha traído de rebeliones y de cosas, está incluido, decía la doctora hace un rato, tenemos que dirigir esto a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que la oportunidad de poderlo dar en todos los niveles educativos como parte obligada, porque a veces tenemos ideas un poco extrañas, como decir que los niños y las niñas que nacen ahorita, nacieron apretando botones, ¿no? Y creemos que como nacieron apretando botones, pues entonces saben todo lo que tienen que hacer. Y yo creo que eso es una mala y pésima idea, porque independientemente de que si sean tengan una gran capacidad del manejo de estos aparatos, pues no, o sea, no es suficiente, ¿no? Como nos decía la doctora, necesitamos capacitarnos, no es llegar y poner ahí el aparato, darle una tablet a un chiquito de 2 años o de 3 para que entre a su jueguito, y pues eso no es. Y a las personas adultas, entonces en esta reforma educativa, qué importante sería, yo desconozco si esto está incluido, pero lo que veo es que la reforma educativa debe ser tan amplia, en donde se deban incluir no solamente los aspectos que se veían en el libro anterior, que tiene que ver con toda esta educación de género, sino que tiene que ver también con este acceso a la información, de manera que la podamos aprovechar al máximo. ¿Qué tanto está esto incluido en la reforma educativa? Gracias. Gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Es viable la regulación de las redes sociales? Y si fuera el caso, ¿en qué materia? ¿Exclusivamente electoral o se abre como para regular algunos otros ámbitos? Una última pregunta. El compañero de adelante. Gracias. Igual muy concreta. ¿Cuál sería el medio de incentivar a todas estas generaciones adultas o personas alejadas de todos estos medios de información para acercarse o para verse más inmiscuidos, más al alcance de toda esta tecnología de la información? Gracias. Bueno, inicio para dejarle las preguntas difíciles a mi colega Julio Juárez. El costo de las barreras de conocimiento. Nosotros no preguntamos en esta encuesta a las mexicanas y mexicanos si encontraban alguna barrera, es decir, si sentían que los medios de comunicación que tienen, especialmente las redes sociales, son libres o no son libres o tienen información. Lo que sí les preguntamos es si confían en la información, y parece que confían mucho más que en la televisión. Sin embargo, como me decía bien alguien en el Twitter, Roy Quintanar, decía, bueno, pues eso es lo que les preguntaron y lo que les dijeron en la encuesta, pero hay muchos otros estudios que desde luego miden esas barreras o miden el acceso o miden la penetración desde otro punto de vista y desde el punto de vista del ofrecimiento de los servicios. Nosotros en este libro hacemos un análisis y compaginamos estas dos respuestas o estos dos puntos de vista que son diferentes enfoques, y los resultados no son tan diferentes, no son tan diferentes. Es decir, si la penetración, los estudios de penetración nos dicen cuántas personas tienen acceso a Internet por la forma en la que se mide cuantitativamente esto, los mexicanas y mexicanos nos dijeron una cifra muy similar, que varió por muy pocos puntos porcentuales. Esto quiere decir que nuestra encuesta no busca competir con esas cifras ni refutarlas, sino nuestra encuesta busca ofrecer una cifra que nunca se había creado, que es preguntarle a las personas qué piensan de sus medios de comunicación, qué piensan del Internet, qué piensan de su telefonía celular, ¿no? ¿Qué piensan de eso? La telefonía celular puede decir, tenemos una penetración extraordinaria y tenemos muy buenas tarifas, pero las mexicanas y mexicanos nos dijeron,
pues sí, está bien la penetración, sí, me conformo con esa penetración. En las tarifas nos dijeron son accesibles, ¿no? Cada vez son más accesibles. Las personas no están cambiando, sin embargo, no están cambiando de celular cuando quieren una tecnología mejor, sino cambian de celular pues cuando se les pierde o se lo roban, que es lo que nos pasa todos los días, ¿no? Entonces, creo que la encuesta no da mucha luz para saber si el Internet en México tiene o está teniendo crecientes barreras. Creo que eso sería un buen análisis hacerlo pues con la forma, por ejemplo, las estadísticas de Google, de cuántas solicitudes ha tenido del gobierno mexicano para intervenir en páginas, en fin. Creo que eso nos llevaría a otro análisis que a mí me encantaría estudiar más de fondo. Ahora, la pregunta de ¿qué está mal, el huevo o la gallina? ¿Qué está mal, los medios o los ciudadanos que ven esos medios y los consumen? Nosotros tratamos es una pregunta muy difícil y nosotros tratamos en nuestra investigación de abordarla de cualquier otra manera para no caer en las mismas paradojas de si los medios tienen que ser educativos, por eso la gente no está educada y entonces los ciudadanos no exigen calidad, ¿no? O que fue una discusión pues incluso de la reforma de radio y televisión de los años 60, es una discusión muy, muy antigua. Nosotros más bien nos estamos preguntando o quisimos enfocar esta investigación en la forma en la que las personas están dándole utilidad a esa información. Si tú compararas estos datos con las solicitudes de acceso a la información que hacen los mexicanos y mexicanas en este país, que es una población muy reducida, creo que te encontrarías lo que justamente dices tú, pues son preguntas triviales, es más, es puro fuego amigo, es más, ¿no? ¿Para qué nos vamos a...? Ya dejemos a los ciudadanos que no tienen claro lo que quieren pedir. Es puro fuego amigo que sí saben exactamente lo que se quiere pedir. Entonces, la oferta y la demanda de la información yo creo que no debe de estar regida especialmente por la manera en la que se esté usando. Porque si ese fuera el caso, entonces tendríamos que generar normas que impidieran el acceso a la información a aquellos que no la van a usar bien, ¿no? Pero sí tenemos que estar pensando en que las políticas estén orientadas a que cada vez se usen mejor. Yo soy la primera que me gustaría que esas solicitudes de acceso a la información fueran realmente solicitudes que le ayuden a una mujer que se quedó viuda a obtener la pensión de su marido exburócrata, o a una persona una madre soltera que pueda lograr inscribir en la mejor escuela y en la mejor clínica de salud a sus hijos y conseguir el subsidio para su casa. O sea, yo preferiría que fuera así, pero la encuesta nos dice que no lo están usando para eso. Entonces, si usamos esa lógica, la política va para los dos lados, ¿no? Un gobierno que ofrezca una información más útil, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos un dato, y con eso termino. La ciudadanía no usa la información que está publicada en las páginas de gobierno para acceder a un programa social, porque los programas sociales se accede en los meetings, se accede cuando hay elecciones, ¿no? Entonces ahí hay todavía una barrera muy grande en la que una buena política de gobierno abierto tendría que ir dirigida a escribir esas páginas de internet en Mije, en náhuatl, traducirlas, acercar la tecnología y la información a ese nicho de personas, ¿no? Que se llama información focalizada, ¿no? Bueno, muchas gracias y escuchamos ahora a mi colega, el doctor Julio. Bueno, telegráficamente para ya concluir nuestra presentación, a ver, este costo de las barreras de conocimiento, yo creo que Internet, lo voy a tratar de ver desde otro ángulo. Una de las cosas que hizo fue vendernos la idea de que en Internet todo es gratis. Es decir, muy poca gente está dispuesta a pagar por información o contenidos de cualquier tipo en Internet. Es decir, Internet conlleva perversamente esta promesa de que todo puede ser obtenido ahí de manera gratuita, desde música hasta películas, hasta libros, sean estas o no prácticas legales o piratas. La promesa es que
Es muy difícil hoy justificar para un medio de comunicación, ¿no?, los paywalls famosos, que son las cortinas de pago, en donde tú me tienes que pagar para conocer la información que yo te estoy dando, cuando tú tienes 30 ofertas de la misma información vista desde otro ángulo para obtenerla de manera gratuita. Y eso, por supuesto, está generando un abaratamiento de la calidad de los contenidos que vemos en Internet también. Y yo estoy hablando de los contenidos informativos, noticiosos, del día a día. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que no tienen estos filtros de pago ofrecen información que para ellos debe de costarles muy poco producir, ¿no? Si no, métanse ahorita en este momento a cualquier portal de los medios de circulación nacional y van a encontrar que la mayoría de las notas provienen de redes sociales, o muchas de ellas provienen de información de lo que está sucediendo en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque hay un tema de actualidad, hay un tema de dinamismo, pero también es increíblemente barato. Si tienes un chaval ahí que nada más está pescando información, ¿no?, y que sube, ¿no?, tunde en redes sociales, o el nuevo escándalo, o el nuevo video. Por eso estamos hoy saturados de los ladies y las ladies y los lords de cualquier tipo, porque es increíblemente barato. Alguien graba algo, lo sube, ¿no?, y eso se convierte en un ciclo noticioso que tiene ciclos de vida como los de las moscas, ¿no?, 24 horas, y al día siguiente ya hay un nuevo escándalo y hay un nuevo video, ¿no?, y eso lo puede constatar uno. El tema de la educación por eso está vinculado a ello, porque lo que estamos digamos, construyendo es un espacio, como lo decía un investigador español que se llama Pablo del Río, una dieta cultural pobrísima, en donde la diversidad de lo que vemos en estas nuevas plataformas, pues replica y muchas veces le compite y le gana la competencia a la pobreza de contenidos que vemos en la televisión abierta, todavía tradicional y cotidiana, porque el común denominador en estos espacios sigue siendo muy muy bajo, y el incentivo para generar contenidos de calidad pues necesariamente va acompañado con una retribución y hacer esto rentable, ¿no? Y en el momento en que la gente dice yo no voy a pagar un centavo por ver programas de calidad de cierto tipo, pues voy a ir a lo que generalmente no cuesta nada, ¿no? Y eso, si bien puede sonar a un tema de la política económica de los medios de comunicación, en realidad se trata de un tema cultural. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una dieta cultural que está empobreciendo tanto las transacciones como la calidad de la información que va y viene, y por supuesto la naturaleza de esa sociedad del conocimiento. Regular redes sociales a mí me parecería un despropósito gigantesco desde la óptica de lo electoral. Por supuesto que hay derechos que tenemos que tutelar, ¿no?, como el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que hoy son constantemente vulnerados en muchos de estos espacios de interacción social, redes sociales y otros espacios también que ofrecen estas nuevas tecnologías. Meterlo al ámbito electoral y ceñirlo únicamente a un tema coyuntural me parecería un despropósito, si bien hoy es un tema importantísimo esto de las guerras sucias, de las campañas sucias, eso no va a corregir el debate, y vamos a regresar un poco a esta lógica de la política educativa que tuvimos y que todavía se tiene y que permea en muchos ámbitos, en donde la tecnología va a resolver problemas que la anteceden, ¿no? El hecho de poner una pantalla digital en una escuela rural no va a resolver que esos niños tengan esas habilidades, y que además les va a dar ellos herramientas para volverse más competitivos, ¿no? ¿A dónde llevamos esta lógica del inglés y computación? Si ese inglés y esa computación, ¿no?, esos conocimientos no van a ser un diferenciador, si los determinantes de obtención y de superación social, laboral, profesional no están literalmente atados a ello, sino a lo contrario, ¿no? Hay condiciones que hacen que esa superación y esa movilidad social esté condicionada de entrada, más allá de un tema tecnológico. Y eso tiene que ver también, pues, quién usa y quién no usa, y aquí es un poco quién usa y no usa estas tecnologías, y aquí es un poco la lógica de la publicidad. La publicidad no crea necesidades. Muchas veces uno escucha, no, es que la publicidad nos crea necesidades. No, esas necesidades son preexistentes. Lo que hace la publicidad es explotar esas necesidades de estatus, de pertenencia, de identidad, de una serie de cosas. Las tecnologías deberían pensar exactamente en cuáles son las necesidades. Una persona que no tiene necesidad de acercarse a un portal de gobierno y buscar información, o de mandar una denuncia, estoy pensando por ejemplo en el caso de ministerios públicos digitales. Si la gente no va a los ministerios públicos, no solamente porque uno se tarde horas y lo maltraten y lo tengan ahí sentado, sino porque sabe que su denuncia muy probablemente no va a tener una repercusión. Entonces no es un problema de tecnología, no es un problema de hagamos más fácil que la gente denuncie cosas, porque la gente no denuncia porque
¿no? La impartición de justicia en este país tiene adolece, digamos, de una efectividad que hace que la gente no denuncie. Entonces no es un tema de tener más portales, y no estoy diciendo que no haya que hacerlo, me explico, pero simplemente lo ubico en términos de que la tecnología no va a resolver estas condiciones que hoy han limitado, por supuesto, la penetración y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y con eso concluyo y les agradezco nuevamente. Gracias, Julio. Un aplauso. Bueno, con esto concluimos la presentación de este tomo. Les agradecemos mucho al doctor Julio Juárez y a la doctora Isa Luna por acompañarnos aquí en el Senado de la República. También un agradecimiento y un saludo al doctor Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y a la doctora Julia Flores, que fue, bueno, la coordinadora de esta magna obra de 26 tomos. Y bueno, pues creo que nos veremos hasta la próxima semana para la presentación del siguiente tomo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias a los autores por compartir sus hallazgos.